Fue complicado armar esta mesa y a su vez desafiante porque intentamos de alguna manera lograr una suerte de equipo que pudiese discutir el problema de la tecnología, ¿no? desde un mainstream, ¿no? Como la tecnología como un hecho positivo y saludable y cotidiano, en la cual asumimos que hay diferentes recursos que de alguna manera nos hacen la vida mejor, ¿sí? Sino también desde las problemáticas en donde la técnica se mezcla con la tecnología, donde la tecnología es parte de un proceso, donde la cultura de alguna manera funciona como actuante y creadora de procesos que la incluyen o la separan. En ese sentido, convocamos a este grupo de realizadores y pensadores para que dieran su opinión de un poco del estado actual, del uso de la tecnología en el teatro, si existe ese pensamiento, si existió alguna vez, si es un problema de recursos, si es un problema de historia, si es un problema de cultura argentina, si es un problema de cómo se organizan los equipos de trabajo, si los sistemas de producción están acorde a una contemporaneidad, cómo nuestra relación con el mundo, etcétera, 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 para que no sea simplemente un problema de tenemos, no tenemos, somos pobres, somos ricos, ellos pueden, nosotros no, y todo lo asociado en general al pensamiento relativo a la tecnología, ¿sí? Cada uno, si ven, representa una rama específica del problema de lo visual. Incluso Carlos va a darnos su mirada totalizadora desde afuera del sistema de producción, más desde el punto de vista de investigador. Pero cada uno encara una mirada sobre lo que se entiende hoy como tecnología y cómo se aplica dentro del teatro, ¿sí? En base a esto vinimos haciendo unos debates internos por mail, algunos fuertes, desgarradores, porque pretendía que llegar a esta mesa con algo más que simples anécdotas técnicas lamentables o éxitos espurios, breves y limitados del uso de algunas cosas, o alabar el ingenio y la maravillosa cualidad argentina de la multiplicidad del alambre. Digo, tratar de ver si de alguna manera logramos superar instancias folclóricas, acá me acota sí. Cuervo, que me parece muy a tono. En este sentido, incluso se volteaba la mesa, no se iba a hacer directamente, porque ya directamente no tenía sentido discutir sobre algo que era imposible. ¿O no? ¿O era posible? ¿Era posible discutir o no sobre tecnología? Es complejo. Agarra tu micrófono y decí por qué es complejo. Complejo porque... Acércatelo porque no te van a escuchar. Nos enfrentamos, cuando hablamos de tecnología aplicada a las artes, a parte del recurso, a sistemas culturales de producción o a procedimientos que son realmente los que hay que cuestionar, yo creo. Lo cuestionable acá, desde mi punto de vista, es... Usa la tecnología. Usa la tecnología. Usa la tecnología. No quiero usar. Proyectá, como los griegos. Claro, usa el coturno. A ver. Lo que yo... Y no los podemos pasar. Okay. Ahí está. Tenemos. Bueno, creo que el uso de la tecnología no es un problema en la medida de que eso infiere un procedimiento de trabajo. Y lo cuestionable desde el punto de vista tecnológico, y eso es lo que encierra la tecnología, por eso en un momento yo acerqué la definición de tecnología que estaba publicada en la página de la RAE, que implica un conjunto de procedimientos y el uso de... Entonces, nos remite a algo más profundo, es cómo perpetramos nosotros un contenido espectacular. Por ahí viene, me parece, la cosa. ¿Querés responderle? Sí, a mí me parece como que, en principio,
creo como que es dificultoso hablar sobre el uso de la tecnología porque para mí es inevitable, es algo que forma parte de lo que la humanidad va progresando y haciendo y, digamos, o usás los elementos que se van agregando, que yo cuánto, pero no solamente en el teatro, sino en tu vida, o te quedás fuera de lo que la cultura va marcando. Nada más, si podés elegir quedarte fuera, pero tiene sus consecuencias, digamos. Lo que a mí me parece es como que de alguna manera más interesante del uso de las tecnologías es que empieza a haber disciplinas diversas, distintas, que mueven un poco el piso de situaciones estancadísimas donde, digamos, el teatro, que es lo que nos ocupa, se manifestaba y se organizaba de una manera para mí demasiado vertical, donde la figura del productor o del director hacía una bajada, entonces el director tenía que, digamos en lo artístico, el director era el único capaz de generar la verdad escénica que se iba a mostrar. Creo que el uso de la tecnología abre el espectro y nos posibilita que ese trabajo tan vertical se horizontalice un poco, porque se necesitan más voces, más especialistas, se necesitan, digamos, para mí, unos recursos que hacen que las cosas sean más interesantes, pero no porque esté de moda o porque sea un valor agregado, que eso también pasa con la tecnología. Digo, pelar el iPhone arriba de una cosa es un signo de estatus. Creo que si trascendemos esa categoría del estatus y qué sé yo cuánto, y empezamos a ver un poco esta posibilidad de diversificar y de horizontalizar las tareas, me parece como que algo se gana, digamos, sobre todo en las artes performáticas, que son artes de conjunto, no son artes de la individualidad. Me parece como que me parece que en eso yo me manifiesto como bastante convencido del aporte que las nuevas tecnologías puedan hacer a digamos, más allá del resultado del uso y de la belleza o no que se pueda lograr, porque en eso creo que estamos todos de acuerdo. Uno puede hacer una cosa maravillosa con una silla y una cámara negra y nada más, o puede hacer del gran despliegue una porquería. Pero creo que para mí lo más interesante es la posibilidad de horizontalizar el trabajo, de tener compañeros que aporten o que den otras miradas o que propongan más soluciones. Digo, me parece que el espectro se agranda. Eso es un poco. A mí cuando me convocaron a la mesa, aparte con excelentes realizadores, como los que están aquí, diseñadores, que están pensando la escena, dije, bueno, desde el lado del investigador, desde el lado del crítico también, ¿qué herramientas contamos nosotros para poder analizar el uso de nuevas tecnologías en el escenario? Entonces, ahí es cuando me parece que también, en muchos casos, nos quedamos en la mera descripción, porque no tenemos muchas veces herramientas como para trabajarlo. Creo que, como estábamos hablando antes de ingresar, los procesos son fundamentales, así como entendimos que los procesos creativos son los que hay que analizar y no hay que ponerse solamente a trabajar sobre un texto, como hacíamos en antaño. A veces nos quedamos cortos en las herramientas que tenemos para poder analizar y nos quedamos repitiendo consignas.
Entonces, me parece que es fundamental ejercer un pensamiento crítico sobre el tema para no quedarse en posiciones estancadas, para poder comprender esta horizontalidad de la que hablaba Jorge, que creo que no tiene que ver con hacer una crónica de sucesos o un registro anecdótico de si tenemos más o menos maquinaria, más o menos formas de sorprender al público a través de artificios. Yo creo que concebir al teatro hoy, como concebirlo en distintas etapas, tiene una complejidad distinta y esta complejidad incluye las nuevas tecnologías. Como antropólogo parece hasta ridículo negar que la tecnología nos atravesó siempre. Digo, hoy tal vez sea más evidente, pero nos atravesó siempre. Para mí no. Siempre ha pasado eso y no tiene crisis eso. No. Recién hablaban de los directores. Bueno, cuando empezamos a hablar de los directores, es un periodo donde justamente la tecnología había avanzado mucho, a fines del siglo XIX, y el director va a cumplir un papel con respecto a esa tecnología. A mí me parece que en el caso de los investigadores y críticos, a veces quedamos, y en esto estamos en deuda, como en tantas cosas, de tener de bucear más, de buscar más, de acercarnos más a los realizadores, discutir y debatir este tema como tantos otros, porque si no nos vamos a quedar o en posiciones caducas, sosteniendo hasta posiciones conservadoras, o nos vamos a quedar, como dije antes, en un registro meramente anecdótico de qué lindo lo que puso este grupo o qué bien se trabaja en otros países donde hay un sistema de producción distinto. Y esto también involucra al análisis de los sistemas de producción, que me parece que sí, por ahí repetimos formatos que no sé si no están cuestionados. Sí, yo un poco como a tono, ¿no? Me parece que la tecnología hoy incluso hasta empuja un poco, ¿no? Como que por lo menos es lo que me pasa a mí, de contar desde la experiencia eso. Como decía Jorge, que de pronto el iPhone podía ser lo podías pelar para, no sé, como una cuestión de estatus, y de pronto también hoy lo pelan los sonidistas para corregir un pote de la consola, por ejemplo. Y eso por ahí les da una comodidad en el trabajo, incluso por ahí una efectividad en el trabajo. Me parece que hay cosas que son positivas y otras que no. No sé, por ahí, desde lo que me toca a mí, que digamos sería como la aplicación del video a la escena, muchas veces me siento bastante como cuestionado, incluso por mis colegas, y otras veces no, apoyado, por ser un recurso técnico bastante invasivo de la escena, ¿no? O sea, es siempre que encaro algún laburo trato de ser consciente también de eso, ¿no? De poder aportar a la escena y no de por ahí de invadirla, por decirlo de alguna manera, o de que el recurso técnico esté por encima de lo que la pieza necesita. Hay un tema también de relaciones, ¿no? Con los escenógrafos, con los iluminadores. Una cosa que me pasó este año, así como es una anécdota, pero me parece que está bueno contarla, que es, de pronto empecé a ser consciente de nuevos artefactos de iluminación. No sé si por ahí alguno lo describo como los beams, no sé si vos, Gonzalo, me puedes ayudar un poco en eso, los beams, o Marcelo, claro. Que de pronto me pareció como que fueron luces que surgieron, tipos de lente que surgieron, para poder equiparar de alguna manera la iluminación al uso de pantallas de LED. Me dio esa sensación, ¿no? Como que de pronto la luz volvía a tener una presencia en el escenario que veíamos como que quedaba medio como relegada en lo visual por un problema técnico de potencia. Bueno, nada, y por otro lado, me parece que la posibilidad hoy desde cualquier obra independiente o gran producción que empiece a utilizar proyecciones, video
y demás sobre el escenario es una cosa ya como muy, como nada, es una herramienta que está ahí dando vueltas, que está bueno hacerse consciente de eso, del uso de esa herramienta y de pensarla creativamente, no como un recurso más que jerarquiza, como mencionó en su momento Jorge, que jerarquiza la obra como una cuestión meramente técnica. A ver, sí, ¿quieres decir algo? Dale, por favor. Dale. Para hacer una segunda vuelta y darle un cierre a esta cosa. Yo creo que el sistema de producción y la tecnología es inherente a la evolución de nuestra cultura, digamos. Esto es difícil. Quiero hacer una diferenciación, digamos, lo que mencionás bien, Maxi, la aparición de nuevos aparatos. Todo el tiempo han aparecido, digamos, desde que el teatro volvió a meterse dentro de una casa, digamos, del Renacimiento para acá, ha aparecido esta cosa de hacer visible la producción. O sea, la aparición de nuevos artefactos o de nuevas herramientas o de nuevos ingenios, digamos, por decirlo, nos ha atravesado desde el siglo XVII para acá. O sea, y eso no le mete crisis, le mete complejidad. Antes del video estaba el cine, digamos, podemos hablar en el 30, Gropius ya hablaba del teatro total, e incluía 20 y pico pantallas dentro de una construcción espectacular, digamos, de arquitectura. Quiere decir que eso no es complicado. El organigrama se complicó, pero esto no hace crítico. Sí ha evolucionado nuestra forma de contar historias, eso sí ha evolucionado, pero digo, si nos remitimos al organigrama básico, que era el director o el productor, según el país o la cultura o la región del mundo donde estemos hablando, y el escenógrafo como el totalizador de lo visual, la cosa se empieza a complicar, la especialidad empieza a aparecer y es como un poco, se mencionaba antes, esta cosa de que aparece la figura del diseñador de vestuario como una persona escindida del escenógrafo, pero no de alguna manera son como creativos que están en un organigrama, pero el escenógrafo, el director no ha perdido su poder respecto al contenido, ni el escenógrafo. En el siglo XX aparece la figura del diseñador de iluminación, pero no deja de darle complejidad al organigrama. Esto no quiere decir que el sistema entre en crisis. El videoartista, de alguna manera, también es una figura que aparece y muchas otras que aparecerán en el futuro. Pero esto no quiere decir que el organigrama no sea el mismo o muy parecido en cuanto a la cuota de control que tenemos sobre un contenido. Y esto no ha variado en muchos años, porque el director sigue siendo el director y el escenógrafo sigue siendo el escenógrafo y el vestuarista sigue siendo el vestuarista y el iluminador sigue siendo el iluminador. O sea que todo ese organigrama de trabajo de alguna manera estuvo o convergiendo en una sola persona o dividido en distintos creativos. Y ese no es, creo, el punto, porque digo, antes de la luz eléctrica estaba el gas y antes del gas estaba, estaba el telón y después viene la escenografía corpórea y así sucesivamente. Ahora, podemos definir por ahí, desde lo tecnológico, cómo impacta en una producción los avances de todos estos cacharros que van apareciendo. Algunos van y otros vienen, digamos. Algunos también desaparecen de la escena y otros entran. Pero, de alguna manera, eso no gravita si yo descarno todo y me quedo con el andamio, me quedo con el esqueleto de un sistema de producción. No ha variado. Sí ha variado las necesidades que tienen los receptores, los que están del otro lado, y ha evolucionado hoy, por suerte, con gran diversidad, tanto de mercados, de receptores o de espacios donde se producen esos contenidos, pero yo no la veo la crisis ahí. La crisis la veo en los sistemas de producción, y ya que estamos acá, hablemos de nosotros, como, sobre todo porque a Gonzalo no le gusta, una vez se lo dije, yo creo que los argentinos tenemos percepción de insularidad, somos insulares, vivimos en una isla y como tales hemos construido un sistema con sus bondades y sus problemas, y ese sistema
Cuando lo salimos a comparar con otro sistema de producción, es ahí donde se complica, digamos. Hoy hablamos hace un ratito de Alemania. Alemania tiene un sistema de producción de contenidos espectaculares que es absolutamente intervenido por el Estado. El Estado define los espacios, las inversiones y demás. Entonces, los creativos, de alguna manera, puede sonar como muy liberal, bueno, es mala palabra decir eso, ¿no? Pero digo, que una atmósfera de mucha libertad creativa y termina no siéndolo, porque está condicionado, porque los espacios son perfectamente condicionados por un politburó que dice cómo tienen que ser los teatros, los espacios. Por eso el sistema de Fabrics aparece como una ruptura, ese sistema, digamos. Pero bueno, esto es lo que quiero meter, digamos. No tengo una idea certera, pero creo que por ahí va la cosa. Sí, hay varios puntos, ¿no? Uno evidentemente tiene que ver con los espacios donde se trabaja, los sistemas de producción verticalistas. Estamos haciendo análisis, es una pregunta media abstracta la que digo, pero estamos haciendo análisis de lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa en el mundo, lo que debiéramos ser nosotros, lo que no fuimos nosotros. ¿En algún momento estuvo acoplado el teatro argentino a los sistemas de producción que necesitaran de la tecnología o no? Carlos, ¿entendés lo que digo? No, digo, Sí. Argentina necesitó de estar acoplada a, no sé, te voy a decir a cosas que habíamos compartido por mail, a un Piscator, a una Esbóboda, para tratar de entender lo visual como una manera de relatar. No. Las salas, siguiendo lo que decía Marcelo, los espacios teatrales donde en definitiva se va a favorecer tal o cual sistema de actuación, ¿han colaborado con el desarrollo de una perspectiva de lo visual? Lo que decía Jorge, la verticalidad del sistema de producción es una característica antigua, es nuestra, digamos. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene todo este material? O sea, Maxi ha hablado de la aplicación de los recursos, ¿no? Intentando ver si había una instancia superadora. Digo, ¿esto qué es un problema de qué? ¿Nuestro? Yo Es creo que interesante, nosotros, muy yo creo que interesante. nosotros tenemos un problema. Sí. Como menos sociedad eso es evidente. Digamos, y que se refleja obviamente en las artes. Nosotros, para mi gusto, como sociedad, somos acérrimos defensores de la individualidad. Digamos, por eso siempre tenemos el cantito de que, ay, mira a los argentinos cómo se destacan. Uno, otro, 20. Chauvinismo, va. Pero no nos destacamos como sociedad, nos destacamos como individuos. Y resulta que el teatro es un trabajo de sociedades que se juntan. Entonces, a mí me parece que uno de nuestros problemas es esa necesidad de quebrar la autoridad siempre, de violar la autoridad. Por lo tanto, nos cuesta trabajar en equipo. Ese es un punto primero y principal. Nos cuesta que si el iluminador se le ocurre apagar todo y que no se vea nada en determinado momento, aceptar que eso no atenta contra la escenografía, porque en ese momento no se va a ver, sino que es algo del macrocosmos que estamos generando en un espectáculo. Entonces, a mí me parece que... Y también pasa con la estructura teatral. Digamos, se construyen enormes teatros y que van a ser de determinada característica. El último ejemplo que puedo dar es el Teatro Argentino de La Plata. Es un teatro enorme para una ciudad que por ahí no necesita tener ese monstruo, ese elefante blanco, y no se lo termina. ¿Y dónde no se lo termina? No se lo termina en las instancias tecnológicas que harían que ese teatro funcionara mucho mejor. Es decir, para ser más claros, es un teatro que está pensado, que tiene 2 escenarios en la sala principal, 2 escenarios de costado que se deslizarían, donde uno podría entrar producciones diferentes o hacer cambios de cuadro en
contados minutos o segundos. Eso no se terminó nunca, o sea, se hizo un monstruo, es enorme, por ahí podríamos haber tenido un teatro más, claro, y el ascensor tampoco. Nunca anduvo. Entonces, la inversión es enorme para tener un teatro. Por ahí hacemos un teatro con 500 localidades menos y lográbamos tener un teatro que funcione, digamos, de acuerdo a las necesidades que puede tener, digamos, una sociedad, que es de que rápidamente se puedan hacer, si uno va a hacer 5 óperas al año, que esas 5 óperas estén funcionando casi al mismo tiempo. Con lo cual se generaría una difusión y tendría la cultura un alcance mayor, porque hasta se podrían rebajar las entradas, llevar a colegios, qué sé yo, toda la difusión que se pueda imaginar a partir de ahí. Creo que en ese punto nos equivocamos siempre como sociedad, generando, digamos, somos megalómanos y eso es así. Hacemos una enorme cosa y no está solucionada. Creo que el único teatro que llegó a solucionarse fue el Teatro San Martín, cuya maquinaria todavía sigue siendo la única en el país que es capaz de mover el escenario, de bajarlo, de subirlo. Y sabés que yo escuchándote, el Teatro San Martín, iba a usar ese ejemplo casualmente. El Teatro San Martín, si uno lee el libro de construcción de la empresa que lo diseñó, Álvarez Ruiz, estaba puesto el acento en lo tecnológico. Si uno lee ese texto, que en realidad fue hecho en 1954 y servía como presión para terminar el edificio, perdón, el 56, después del golpe del 55, que se paró el edificio, y a pesar de que obviamente todos vemos los valores de la San Martín Coronado, que sí se terminó en cuanto a lo que tiene que ver con los dispositivos escénicos, hubo elementos que no se terminaron, que después del golpe del 55 no continuaron. Se inauguró rápidamente ante el incendio en la sala de Cervantes, y hubo cosas que no se solucionaron en ese momento, como por ejemplo, bueno, los iluminadores saben, la Bordoni, que estaban en las dos, que no era lo que estaba pensado originalmente, que estaban en las dos salas principales, sobre todo en la Casa Cubierta, que era un equipamiento de luces de principios del siglo XX. Es interesante plantearse qué pasa en la historia de nuestro teatro, un teatro que además constantemente se vuelca sobre... nosotros tenemos una historia del teatro porteño, pero una historia del teatro porteño centrado en el teatro independiente. No hay en comparación, una profundización en la historia del teatro empresarial, ni tampoco en la historia del teatro público estatal. No hay. Hay intentos, hay desarrollos de salas, bueno, hay un muy buen trabajo de comedia musical que hizo Pablo Borlero, pero digo, no hay una historia del teatro empresarial, por ejemplo. Hay momentos donde, bueno, si yo tengo que hablar de los saineteros, obviamente lo menciono, pero no menciono la forma de producción de la época, ni menciono también, tampoco cuáles eran los adelantos tecnológicos, si es que había. No. Por supuesto. No nos caracterizamos por eso. No, pero por ejemplo, el decir que hubo un escenario circular en un teatro que se movía, digamos, en la década del 30 era como una cosa básica, y por ahí teníamos a los circos que seguían mostrando otros cambios tecnológicos. Tenemos al Sarrazani acá, con grandes cambios tecnológicos, y eso se marcaba, eso se decía, que había grandes cambios. Ahora, de los escenarios no sabemos, sí que se construían muchos. Desde 1880 hasta 1870, 1920 se construyó mucho. Muchísimo. En esta ciudad, básicamente, y en todo el país. En todo el país. Una infraestructura de edificios espectaculares, en muy mal estado, pero existente, porque fue una época donde coincidió con la inmigración que funcionó. Digo, Argentina nunca, para hablar de acá, digamos, el giratorio del Colón se instaló en el 30, cuando ya como adelanto tecnológico a los teatros se empezó en 1830, 1840 se empezaba a poner los primeros giratorios.
y ya en 1900 ya no se ponían más porque se consideraba un elemento obstructivo. O sea, el declive del escenario en 1870 ya se dejaron construir en teatros con declive. Y sin embargo, nosotros acá tenemos hasta la década del 40, el 50 y en la actualidad teatro con declive. O sea, el Punto Príncipe atrasaba 400 años. Digo, no somos. Y yo no me manejo con un farolito, o con un teloncito o con un speaker o algo así, sino el problema conceptual que hay detrás de esto. Si nosotros en la década del 30, el 40, el 50 seguíamos haciendo teatro con declive, cuando los teatros con declive hacía 100 años que ya no se construían, que eso tiene una implicancia muy grave en el desarrollo de cómo van a estar los receptores sentados, los espectadores y demás, hay un tema conceptual de que nuestros espacios que albergan... Perdón. Nuestros espacios donde nosotros producimos nuestros contenidos siempre han tenido... Eso es un rasgo, no sé si es un problema, porque aún así marcarían un concepto, una forma de producir, pero bueno, así es como nos llegó. Digamos, nosotros no hemos sido generadores de espacios. Por decir algo, mencionabas el teatro independiente. La posguerra, de alguna manera, genera el único o los únicos dos espacios arquitectónicos nuevos, que fue la Black Box, que apareció en Inglaterra, en Alemania, se difundió por toda Europa y Estados Unidos, como el nuevo espacio escénico. El teatro independiente, que era un teatro de ruptura, que también es de la... No tengo claro cuándo irrumpe, pero en los 50... En el 30 es el, En el 30, en el 30 bueno, es el primero, en pero en los 50 es cuando se en afirma. la entreguerra no toma eso, digamos, no toma el concepto de la black box. Y el teatro independiente el día de hoy está asignado por la escala humana, digamos, nuestros teatros tienen escala de actores, teatros de 4 o 5 metros de boca, y si uno se remite a los espacios de ruptura en otros países, hablo de Alemania porque es un país que conozco y he transitado, se toman fábricas. ¿Por qué? Porque en general en esos espacios de ruptura, por ser el movimiento alemán de las Fabriks, que empieza en la posguerra, gravitaba mucho la mirada de los escenógrafos y los arquitectos para construir en esos lugares espacios, digamos, que iban a ser el continente dramático, pero que había un continente... Lo visual tenía un rasgo muy significativo en una producción. Nuestro teatro independiente no tiene esa mirada, no toma un camino distinto. ¿Por qué? No tengo la respuesta. ¿Por qué? Es una buena pregunta, pero yo digo, en la década del 50 hay al menos 2 intentos de que escenógrafos, escenoarquitectos, participaran en la elaboración de salas. Eso fue como un pequeño cambio, me parece, pero son 2 nada más. Claro, ¿no? pero no gravitó. No, Digamos, no. Buenos Aires, si hay algo que tiene, son salas de teatro independiente. Sí. Digamos, y esta situación de la escala actor, que yo le llamo, es la escala actor, que le llamo yo a este tipo de escenarios, la verdad que no son el espacio ideal donde desarrollar una escenografía o desarrollar una puesta de luces. Quizás sea también porque un poco el motor son los actores. De- No, quiero decir que quizás el motor son los actores, ¿no? Los que generan el teatro independiente, digo, sí, no sé, digo, como grupos de actores que se juntan para poder llevar adelante un proyecto. Pero también, ¿no? en general es así, desde 1930, cuando por ahí mágicamente nosotros ponemos, los historiadores de teatro, ponemos categorías y ponemos fechas, que son procesos en realidad, ¿no? Pero, no sé, yo pienso, por ejemplo, en Alicia Lelut haciendo el espacio Callejón de los Deseos desde una concepción de espacio, digo, desde una escenógrafa, que además es arquitecta. Está bien, no es la mayoría. Nosotros tenemos una tradición en donde los actores son los que deciden y además tenemos una precariedad en los orígenes de esa sala. Por ejemplo, si uno piensa en el Teatro de los Independientes, Soy Pairó, cuando con lo poco que tenía Onofre consigue el espacio, se encuentra con una columna en el medio, no es el mejor lugar como para pensar, había que esquivar la columna, te lo dicen todos los hacedores de aquella época y los que fueron después al Pairó. Tal vez sea porque los proyectos estaban muy marcados, al principio estaban muy marcados por una concepción militante de la escena y estaban más marcados hacia otro lado. Ahora, es muy interesante ver cómo nosotros no tomamos en la década del 30 y 40, no buscamos a los grandes
pensadores del teatro europeo, que van a llegar bastante tiempo después, a pesar de que nuestros teatros independientes, los grupos porteños, estoy hablando, básicamente porque el teatro es un fenómeno territorializado y el historiador tiene que territorializarse, así que hablo del porteño, pues cada lugar tiene sus particulares. Por ahí se quedaba, ni buscaba nuevas poéticas de actuación ni poética de dirección, y esto también involucraba el espacio, la evolución del espacio, pero creo que tal vez sea porque fue generado a partir de cuadros filodramáticos muchas veces. Así que se me ocurre desde ahí. Creo que a partir de la década del 50 hubo algunos intentos. ¿Por quién? Y a mí me parece que el convocar a que escenógrafos comiencen, por ejemplo, el IAM, el Instituto de Arte Moderno, era un espacio de Marcelo Lavalle que está totalmente olvidado. Son las tantas cosas, digo, nos falta una historia del teatro empresarial, pero nos falta una historia de teatro independiente también. Digo, hay magníficos trabajos, pero que se tienen que revisar y profundizar, ¿no? El IAM, el Instituto de Arte Moderno, que requiere una revisión, tenía un espacio que fue diseñado por escenógrafos, donde se pensaba, no solamente, porque a veces los teatros eran tan pequeños que no tenían fondo, entonces cuando querían hacer algún tipo de actividad no era posible, o no tenían la posibilidad de colocar una parrilla, aun cuando consiguieran un subsidio del Fondo Nacional cuando nació el fondo. Me parece que no estaba pensado. También el ITELA, ojo, también el ITELA que fue hecho desde otro lado. Te hago un comentario Vale. en ánimo de... Fíjate vos que yo hacía la mención de cuando el teatro alemán decide romper, se va a los suburbios y va a las fábricas. Y acá, de alguna manera, es ser subsidiario del sistema de teatro empresarial, como mencionás vos, porque no se salió del ejido de la calle Corrientes. Los teatros de ruptura que están mencionando, lo estoy pensando en este preciso instante que lo mencionaba. Digo, el teatro independiente, de alguna manera, no pudo salirse del ejido del teatro comercial, digamos. El Pairó o no conozco el Nuevo Teatro. el Teatro del Pueblo y demás, El Nuevo Teatro. coexistieron en el ejido o en el barrio o en el circuito del teatro comercial. Cuando en esa ruptura, buscando nuevos públicos, podrían haber hecho otra cosa, porque uno es preso del 866. Del 866, el Pairó, todos estos teatros, digamos, la subdivisión urbana de la Ciudad de Buenos Aires, los terrenos antiguos de la ciudad tenían 8 metros con 66 de frente, o sea, uno es subsidiario de eso. Y por eso hablo de la actorcracia, digamos, porque están bien para la escala del actor, pero no para el desarrollo visual. Era esa acotación nada más que quería. El otro teatro que es de la época que se pensó, después discutiremos cómo se pensó, digo, ¿no? Pero que se pensó como sala y que tuvo un proceso de construcción fue el Teatro del Lift, que todavía lo pueden ver hoy. Después se podrá discutir, pero es de la década del 50, que está un poco afuera. Y vos fijate que también es otra discusión, ¿no? Hoy hay como circuitos también del llamado teatro independiente, hay como otros circuitos por afuera del centro, pero a veces cuando estás un poco apartado de esos circuitos quedas afuera. El Lift, por ejemplo, que fue tan importante en algún momento, ahí se estrenó Breja acá por primera vez, digo, fue importante. Hoy ya no tiene esa legitimación que tenía antaño. Es interesante discutir. También el barrio dejó de ser el barrio judío por excelencia. Por sí. excelencia, ¿no? Y el IF tuvo esa impronta donde se hacía, además de teatro en castellano o en argentino, se hacía teatro en yiddish. O sea que era también un referente de la comunidad que habitaba ese barrio, lo cual no deja de ser muy interesante, ¿no? Sí, las identidades de los barrios. Nosotros estamos en un teatro en 1929, en plena zona barrial, que en esa época había un sistema de producción empresarial para los barrios. También forma parte de eso. Es interesante esto de plantear, y esto también forma parte de otras preguntas, las relaciones entre los distintos espacios de producción teatral, el teatro independiente, el teatro empresarial, el teatro público estatal, si se dan, si no se dan, si las influencias son tales que también el espacio
queda retenido ahí, si hay como un lugar específico para esa producción. Yo lo que creo es que en el ITELA se trató de pensar el espacio. Ahora, es paradigmático que hubiera un espacio de audiovisual y que casi no nos queda registro de las cosas que se hicieron en el DITELA filmada, ¿no? Es como parte de nuestra locura. Eso es otro problema también de la Argentina, registro. la ausencia de registro. No hemos sido un país que haya registrado su historia en cualquier ámbito. Y eso nos toca. ¿Sabes que yo estaba pensando, Jorge, y cierro ahí, lo mío por ahora, pensaba en lo parateatral, en los registros. Y en este caso, bueno, como responsable de un centro de documentación, uno está parado también en, bueno, ¿qué nos puede dejar eso que ocurrió una sola vez, que es irrepetible, ese famoso, esa realidad, pero que a veces se transforma también en una maquinaria de pérdida de materiales como para poder acercarnos al acontecimiento teatral. Mientras nosotros hablamos, se pierden un montón de documentos, porque no se guardan, porque no se registran, ahí ya se perdió directamente, y tenemos un desprecio por lo que es el tema de la memoria. Yo decía, nos faltan historias, pero también cuando llegamos a la memoria, a la búsqueda de esas historias, los chicos tienen gravísimos, digo los chicos porque pienso en los investigadores jóvenes, tienen gravísimos problemas para encontrar documentos. Y se encuentran, el documento oral, mientras se puede, es todavía uno de los más importantes. Digo, no hay registros de ninguna de las cosas que yo mencioné, ni del IFT, casi del DITELA hay pocos, y había un espacio, y ni hablar del IAM, ni hablar de... Digo, acá se estrenaron algunas obras que serían bárbaras ver cómo se resolvieron desde lo espacial, y no sabemos. No sabemos, esperando a Godot, cómo se resolvió en su estreno. Bueno, le hemos preguntado a Petraglia mientras estaba vivo y a todos los que estuvieron, pero digo, hay un montón de hitos que a lo mejor los convertimos en mitos, no sé, después, porque alguien puso una cosa y quedó como mito. A ver, hay algo que me resulta interesante, que es hablar poco de video. Perdón, Maxi, pero digo, de alguna forma estamos hablando de tecnología y estamos dando un paso atrás en por qué se produce esto, que en definitiva vos incluso decís de alguna manera melancólica, es el dominio del actor, ¿no? El mundo del dominio el país, la ciudad del dominio del actor, ¿no? Entonces, este paso para atrás, para ver los espacios, el registro, para dar cuenta de una cultura de producción, ¿no? Digo, se opone, porque tenemos un teatro convencional, tenemos un teatro viejo, acá evidentemente lo tecnológico se asocia exclusivamente a lo visual o se puede asociar a otra cosa. ¿Me explico la pregunta? Digo, y por eso no nos quedan palabras, por eso nos quedamos huérfanos de la moda, por ejemplo, o de sistemas de producción en donde lo visual adquiere la necesidad de especialistas avesados de sistemas de producción horizontales. ¿Se entiende? Sí. A ver. Bueno, nada, no es novedad que lo visual es un poco, ¿no? Como que domina un poco hoy la cultura, ¿no? Es una obviedad. Nada, yo cuando di el primer ejemplo respecto de pronto un sonidista que podía corregir algo desde el teléfono, lo que sea, decía que también hay otras áreas que por ahí no estamos contando que también avanzaron con la tecnología, ¿no? Como el sonido, y a partir de eso también algunas figuras de diseño que empiezan a cobrar valor, como el diseñador de sonido dentro de las producciones teatrales. Y se le empezó a dar valor a eso también. Una cosa que charlábamos hace un poco entre mails que cruzamos y en camarines, era que muchas veces lo que se busca, digo, desde el video, ¿no? Lo que se busca es de alguna manera cubrir una necesidad, un requerimiento de efectividad en el espectáculo, ¿no? O en la espectacularidad de la pieza teatral. Y
y que, bueno, muchas veces no se busca nada distinto, sino que se está buscando lo conocido, lo que está de moda. Vos mencionaste... ¿Qué es lo espectacular? Y yo creo que es algo que tiene que ver con un impacto visual, lo digo desde la noción más básica, ¿no? No la espectacularidad, el espectáculo en tanto lo estaba mencionando Marcelo, sino en la efectividad, digamos, de lo espectacular, en el impacto. Y vivimos, creo yo, en tiempos donde se valoriza mucho ese impacto, en todos los ámbitos, ¿no? Digo, desde el muro del Facebook, digamos, ¿no? Y me parece que el recurso del video hoy está teniendo, en el teatro por lo menos, creo que está teniendo, en algunos casos lastimosamente, ese lugar, digamos, ¿no? El de simplemente generar un impacto, una sensación, de apelar un poco, digamos, como exclusivamente a lo visceral de la imagen. Y me parece que por ahí se pierden otras características que aportan al hecho teatral, que tienen que ver con lo narrativo, por ejemplo, o que tienen que ver con la experiencia, incluso desde la imagen de lo musical, de un espectáculo, desde lo temporal. Yo soy de la idea de que la herramienta de proyección o de imagen de video, llamalo como quieras, digamos, hasta incluso de diapositivas o, no sé, o de sombras chinas, si querés. Me parece que aportan elementos tanto narrativos como musicales, como visuales, que es con lo que habitualmente se termina, digamos, como apoderando terminamos viendo solamente como un recurso visual y en realidad nos aporta otro montón de cosas la imagen. Creo que cada vez somos más conscientes. ¿Pero vos te sentís que descubriendo América cada vez que propones? No, No, para lo pregunto nada. porque lo que quiero decir es, hablamos de lo efectivo como el recurso, ¿no? Sí. Antes habíamos hablado de que te piden mapping o en una época en el rock era poner móviles porque se ve mejor, ¿sí? Sí, pero el rock Por ejemplo. no es parte de esta discusión, porque la música tiene otro discurso. Está bien, lo tiro Estamos hablando como... del discurso dramático, no del discurso expositivo. Lo tiro desde un problema de mercado, el tema de la efectividad, por eso traigo el rock. Pero digo, no hay por qué meterse con eso, pero digo, en este sentido, la efectividad, ¿en términos de qué se mide? ¿Sí? Sí. Digo, ¿por qué? Porque lo visual va a reemplazar algún fenómeno que nos da la actuación, porque la tecnología va a hablar de otra cosa que no va a hablar el cuerpo. ¿De en qué lugar te lo están pidiendo? ¿Entendés? Digo, Claro. Porque ahí es donde el soporte o el recurso pasa a ser... Desde lo visual. Digamos, la solución desde lo visual. ¿Y cómo se pide lo visual acá? ¿Cómo se pide lo visual en la Argentina? Cuando Claro. te decía espectacular, te digo desde el punto de Sí. vista, ¿es un espectáculo una obra de teatro? Con todo lo que eso implica, ¿sí? Quizás desde una óptica sajona, pero digo, ¿qué es un espectáculo? ¿No? Donde inevitablemente uno supera la instancia del aura del actor para meterse con los bordes, ¿no? Llegar hasta un cuadro visual. Sí, pero es una noción antigua, Bueno, no es moderna. a ver. Es una versión, digamos, desde el barroco por acá, el espectáculo sale de la escala humana y adquiere la dimensión arquitectónica. Digamos, cuando entendemos que la escenografía es el continente dramático de la acción dramática que está a escala humana, no sé si lo digo bien, pero es lo que siento, digo, a partir de ahí empieza esa noción, sea la luz. Por eso me remitía a que se hizo más complicado el organigrama, pero no cambió, en definitiva, porque la matriz visual es lo que todos concurrimos ahí. Digamos, si no, estamos asistiendo a un mal espectáculo, o a un espectáculo que perdió el rumbo, que vemos muchos de esos, o, digamos, sea en manos del escenógrafo, o del escenógrafo, el vestuarista, el videasta, el iluminador, digamos, que han aparecido en la cronología en distintas épocas. Digamos, a mí el video no deja de ser, con mayor pregnancia, porque el video tiene movimiento, no deja de ser una pieza escenográfica. Yo quisiera... Absolutamente. Hay algo de... No sé, pero déjame redondear la idea, porque digo, de alguna manera eso me remite a una idea que esta noción ya, no sé, no me sale la fonética, Smilov,
que inventó el RGB, vamos a decir, a principios de mediados del siglo XIX, que le pone una lamparita, el button inglés, digamos, que pone un R, un rojo, un blue, digamos, en 1850, en los albores de la luz eléctrica, y logra compartimentar y tener 3 colores, los telones cambiaban de color, y eso fue toda una revolución. Pero fue un artefacto. Hoy ya la ERCE ya salió de los escenarios, pero digo, ¿qué ayudaba? Ayudaba al cuentito, pero no cambió la relación de lo que el receptor, que es el espectador, digamos, eso evoluciona como todo el discurso evoluciona. Creo que no la más. pregunta sería otra, ¿no? Creo que lo que se empezó a ver en esta charla es si lo visual y las soluciones visuales para una narrativa han sido temas importantes en nuestra producción teatral. Acá, en el Río de la Plata. En el Río de la Plata. Eso es importante. Eso es importante. Creo que, digamos, por lo que nos sale, aparentemente pareciera que no. Pareciera que era más importante lo que se decía, hablando del teatro independiente, lo que se decía, lo que se manifestaba y que no importaba el cómo. Digamos, es como que la ética y la estética estaban escindidas de alguna manera. Y ahí me parece que hay un problemita. Una cosa nada más, referido al comentario de Marcelo. A mí me parece que está un poco desdibujado igual el límite de si el Pues video... yo no me meto en gremialidades. No, estoy yendo no es al una meollo, porque al andamio, a la estructura. Esto lo traigo a colación de lo que creo que preguntaba Gonzalo, que él me decía espectacularidad ¿cómo? Yo le decía en lo visual. De pronto en la posibilidad, todos sabemos las capacidades que tiene, por ejemplo, el cine para narrar algo sin palabras, por ejemplo, ¿no? Y mencionaste el mapping, que para mí es un concepto que no le queda bien al teatro. Para mí siguen siendo proyecciones. El mapping no es un arte en sí mismo. Pero sí es una técnica que a lo que apunta el mapping básicamente es a generar una ilusión de que algo corpóreo que existe, que uno lo ve, que está siendo corpóreo, se transforma en otra cosa, casi como si fuese un efecto lisérgico. ¿Sí? Por ejemplo, que se derrumbe una pared. Que, no sé, derrumbar una pared, ¿me explico lo que También voy? está hecho en el barroco eso. Digamos, está perfecto. Esto es lo que intento decir. Hay registros, porque lo he leído, de que Picastor hacía unas cosas de una escala monumental y era famoso en toda Europa y giraba y demás. Y eso, no había nada de esto. Prácticamente Entonces, nos ha superado siquiera, la maquinaria barroca. Digamos, la iluminación, ¿qué hizo? Incorporarse al discurso dramático, nada más, por la colaboración de la tecnología. No digo que sea un avance. Era digo que funcional en aquella época, hoy no. No digo que es un avance, sino que es algo que evidentemente se está requiriendo, ¿no? De solucionar con ese tipo de recursos problemáticas teatrales. ¿Sí? Eso, y digo requiriendo en el punto en el que el teatro independiente está utilizando esos recursos para resolver sus problemas. Digo, cualquier obra de teatro independiente hoy aspira a tener un proyector y resolver cuestiones escenográficas o narrativas. Digo, nada. No, está bien. Perdón, pero eso puede ser. Digo, hay dos opciones. Una, hay malos autores. Bien, pero entonces no nos están estamos pidiendo a discutiendo nosotros más participación desde una óptica verticalista. La otra es, no, tenemos buenos actores, pero intentamos establecer otro sistema de producción en donde lo visual forme parte de la cadena de producción de una obra. Son dos maneras diferentes. ¿Qué es lo que prima acá? A mí me parece que nuestro teatro sí fue discursivo durante muchos años. Sí. Nosotros tenemos una matriz de teatro discursivo. Las poéticas de dirección muchas veces se adaptaban a ese tipo de modelo. Se podía hasta tener un autor de posvanguardia y ponerlo de una manera cuasi realista. Se podía hacer convivir a Beckett, es hiperrealista, con una forma de poner cuasi realista, realista estilizada, como vos quieras. A mí me parece que estos discursos
entran en discusión, o al menos en discusión, en varias oportunidades de nuestra historia, pero básicamente en los años 90. Hay que ver cómo se resuelve eso, si volviendo porque, a ver, uno cuando habla de discursivo, los discursos no solamente requieren palabras, hay muchas formas de seguir haciendo un teatro muy rico en discurso. No está mal, digo, son formas y son elecciones. Nosotros tenemos una tradición en relación a esto. En los 90 se puso en duda, hay que ver cuánto desde allí se puso en duda el concepto mismo de usar palabras. Ese concepto. Sí, entiendo eso. Se puso en duda también el tipo de representación, se empezó a hablar de presentación, se empezó a hablar de sentación. Pero yo creo que va más allá de eso. Es decir, la discusión no es palabras versus Claro, imagen, eso iba, eso es lo que iba a decir. Digamos, sino que es imagen en concordancia con la palabra. Eso es lo que iba a tan decir. importante digamos, la forma como el contenido, que ni siquiera que exista la división. Por eso yo insisto en que la imagen, más allá de la cantidad de artistas que converjan en la construcción de esa imagen, es una imagen. Sí. Porque si no estamos viendo un mal espectáculo, que no estamos discutiendo eso acá. Exactamente. Sí. Por eso digo que tiene que ver con los sistemas de producción. Digamos, donde el creativo de la imagen o los creativos que perpetran la imagen del contenido teatral terminan siendo subsidiarios. ¿Me explico? Digamos, son subsidiarios al interés de un sistema de producción que tiene un eje que es el director, coreógrafo, actor, digamos, o director, coreógrafo, bailarín, o cantante en el caso de la ópera. Pero digo, eso para mí es una discusión distinta porque ¿por qué llegamos a eso? A ser subsidiarios de un sistema de producción así. Porque, volviendo, y por ahí no suena feliz lo que voy a decir, pero el teatro independiente, como se desarrolló en la Argentina, que fue un teatro de directores y actores, en esa escala que hablábamos arquitectónica, donde se concebían los espectáculos, de alguna manera nos pauperizó a los artistas visuales. Más allá de ejemplos felices, que siempre hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Pero digo, el tema de proletarizar a los creativos nos quita el rol, nos quita entidad de. Y ese sistema, porque no podemos olvidarnos de que el gran fabricante de creativos ha sido el teatro independiente, el teatro comercial y el sistema de teatro estatal son provistos permanentemente de talentos que vienen del teatro independiente. Y esa matriz formativa se gesta ahí, esa matriz mental de cómo encarar la producción de espectáculos se gesta en el teatro independiente. El teatro independiente, donde el iluminador, el escenógrafo, el vestuarista, el videoartista y otros istas, que no recuerdo, son subsidiarios de un sistema creativo. Eso es lo que estábamos Ese es el hablando. problema, me parece. Es lo que estábamos hablando antes, que me parece que es interesante. Cuando se hace un proceso creativo, ¿cuál es el lugar o el papel que les corresponde dentro de ese proceso creativo a todos estos istos que vos nombraste recién? Es decir, es para lograr espectacularidad, que yo llamo último momento, para cerrar un discurso. ¿Cuál es el lugar que le corresponde dentro de un proceso creativo a los diseñadores, a los videoartistas, a los escenógrafos en su concepto general, a los diseñadores de luces? ¿Cómo se insertan dentro del proceso creativo? Sobre todo en relación a las nuevas tecnologías. Es un manotazo de último momento, es incorporado al final, está dentro del mismo proceso creativo en el que comienza esa idea primogénea, empiezan a trabajar actores y directores dentro. Como vos dijiste, el teatro independiente es y creo que será el caldo de cultivo por proyecto de los principales creadores. Todo, incluso la mano de obra, todos los operarios, digamos. Los técnicos, todo. ¿Pero eso es real o es mito? Es una discusión para mí. ¿Sirvió para algo el teatro independiente? Sí. ¿Sí? ¿Lo confirmamos todos así? ¿Aprendimos todos de eso? Lo digo brutamente, ¿eh? Primero tenemos que ¿Sirvió definirlo. para desarrollar aspectos visuales, un teatro moderno, un sistema de producción moderno? No. Vos dijiste, por un lado, está el problema de vos decías ética recién, política, dijiste vos, Sí. ¿no? Por eso ¿A hay que dónde redefinir. fueron los que hacían teatro visual, no?
ahí es donde tenés que redefinir García, teatro Ladelli, independiente. Arias, se fueron Claro, todos. se fueron. Todos se fueron de acá. Por eso hay que redefinir teatro independiente. Bien, a mí me bien, parece bien. muy interesante que no nos quedemos con la idea de Barletta de 1930 de teatro independiente. Porque si no estamos repitiendo algo que no existe, que realmente, o si existe, sí, porque conviven por suerte muchas formas de mirar. Yo creo que ustedes, como grandes realizadores, tienen una concepción teatral. Sin una concepción teatral no se puede hacer teatro. Digo, conviven muchas No, a mí concepciones me parece que teatrales. inclusive ciertos directores que pareciera ser que forman parte de la órbita independiente, pero que están preocupados por lo visual, y hacen unos sistemas de producción que no son los del teatro independiente. Es decir, por ejemplo, consiguen subsidios y que una entidad o del exterior o de Europa les banque la producción de la obra que se estrenará en Buenos Aires y que después se llevará en gira por distintos escenarios de Europa. Y eso permite hacer un teatro con una visualidad más importante. En el caso de Mariano Pensotti, por ejemplo, que realmente construye su dramaturgia muy desde el espacio escénico, digamos. Pero eso no entra dentro de nuestra órbita de producción, se produce de otra manera. Esa es la excepción, vamos a ver, Claro. que confirma. ¿Sí? Pero además se produce de otra manera, digamos, viene alguien, le banca la escenografía y después se la llevan de gira. Y digo, genial que encontró esa, porque la verdad que si no, no hubiera podido desarrollarse. ¿Eso se puede pensar en términos de evolución del teatro? ¿No? ¿Qué cosa? No te entiendo. El pasar a otro sistema de producción que de alguna manera permita que lo visual adquiera uso, abuso y base de la tecnología, por ejemplo, para poder expresarse. ¿Eso es un avance? ¿Eso es un desprendimiento posible de la pensamiento futuro de lo que debería ser todo el teatro? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿es sospechoso, es sintomático? ¿Es un caso aislado? ¿Es la excepción? ¿La regla está buena? ¿Acá o escala? Acá, nosotros no pensando de acá en función Porque de... en el sistema sajón de producción esto tiene... Sí, lógico. En el sistema sajón de producción, desde la compañía más ínfima a la mayor compañía de ópera, tiene 150 años. El sistema de producción donde lo hacían con el escenógrafo, fue cronológicamente, insisto, la aparición de los nuevos creativos, pero digo, ese sistema de producción, nosotros tomamos, por eso hablaba de insularidad, nosotros tenemos al revés, si nos miramos comparado con el resto del mundo, nosotros tenemos un sistema sui generis de producción, que en otras latitudes, para compararnos con los ejemplos buenos, porque los ejemplos malos, ¿para qué los queremos? Funcionan hace por lo menos un siglo de esa manera. El problema es acá, en esta insularidad, que adoptamos un formato, digamos, yo tengo un archivo bastante generoso privado de los teatros que han existido en la Ciudad de Buenos Aires, por un trabajo que vengo haciendo para mí, de la arquitectura teatral en la ciudad, y acá los teatros no tenían hombros. ¿Por qué? Porque eran teatros de telones. Este mismo no tiene hombros porque... Bueno, era un cine, Claro, Cineteatro. sí, era un cine, sí. Cineteatro. Pero digo, sí, la figura de cineteatro es posterior a 1911, cuando Sí, empieza claro. la industria de la exhibición cinematográfica. Pero digo, los teatros, el Colón mismo no tiene hombros porque era un teatro de telones que venían las compañías de Europa. O sea, nosotros veníamos permanentemente heredando un sistema, no teníamos un sistema de producción propia. Por eso yo siempre me voy al pasado, digamos, porque las conductas de hoy, de los creativos, los procesos, las estructuras creativas de hoy, son, digamos, no son una construcción de un repollo, tienen años de afincamiento. Entonces, en algún momento se cortó, como se cortó muchas cosas en la Argentina. Hoy hablaba de la figura del aprendiz. La figura del aprendiz en Alemania está el aprendiz de mozo, el aprendiz de cocinero, el aprendiz de albañil. Todas esas figuras no solo desaparecieron en el teatro, sino desaparecieron en nuestra sociedad, donde cómo se transmiten y los pocos sistemas de transmisión de conocimiento, como podrían ser el sistema estatal, son sistemas que son cerrados, que
creo que a lo largo, si nos analiza, es un sistema de involución, porque un sistema que no es alimentado permanentemente conduce siempre a la depreciación de los conocimientos técnicos y los oficios. Entonces, de alguna manera, este sistema de producción que tenemos nosotros es una construcción que probablemente abarque todo el siglo XX y es en el lugar que nos colocó el sistema de producción, que no manejamos los creativos, por supuesto. Los creativos visuales no manejamos el sistema de producción, somos un eslabón más del sistema. Y en esa instancia es el lugar que tenemos. Desde el 90 para acá, denodadamente, luchamos por un lugar. No se olviden que yo tengo un oficio y Gonzalo somos iluminadores. Abby Fisher es el primer tipo que puso LD en un playbill en Broadway y es del año 53. O sea, la figura iluminadora a escala mundial es del año 53. Y Tito acá firmó, no me acuerdo, la década del 60, nuestro prócer. ¿No? Tito dice en el año 64 cuando hizo es nuestro Galileo prócer, Galilei, nuestro San Martín, nuestro prócer. Y sí. O sea, en términos históricos es muy chiquitita la historia. Entonces digo, nosotros hemos entrado, y ahora los videoartistas aparecen y demás, y cada vez más el lobby visual pesa más en el escenario. Pesa más en el escenario y entonces reclamamos nuestro espacio en el lugar de producción. Pero el sistema de producción sigue llamando a 4 semanas antes del estreno, con suerte, al iluminador, al videasta 2 semanas y así sucesivamente. El único afortunado por 400 años de existencia son los escenógrafos que entran por ahí nomás. Claro, en primera instancia a tener una discusión. En el sistema sajón de producción eso no existe. Todo el grupo creativo empieza a trabajar el primer día y me consta que es así. Es más grande el equipo creativo, es más grande, hay más gente específica para cada cosa. Eso es lo que digo. Es como, digamos, nosotros ahora hicimos una obra dirigida por un director inglés y permanentemente él a mí me decía, mirá, Jorge, en Londres hubieras tenido por lo menos una persona encargada de buscar la utilería que no la tendrías que haber hecho vos todo el trabajo y de tu bolsillo pagar a alguien que te ayude y qué sé yo cuánto. Digamos, está incorporado el sistema de producción. Esa tontería hablo. Sí, que no es una tontería. Es anecdótico, pero no tanto. Claro. Ahora, yo no sé si esto, porque muchas veces se habla del dinero, ¿no? Con cuánto dinero yo cuenta. A mí me parece que hay una tradición que es casi, que está muy marcado por lo mítico, que tiene que ver con esto de lo épico, ¿no? Nosotros hacemos con nada y partimos de la nada. Es cierto que muchas veces hay limitaciones desde lo económico, pero a mí me parece que también hay una tradición, y nosotros respondemos muchas veces a esa tradición, en cuanto a la forma de producción. Y creo que ahí lo más rico que debería ser el proceso, cuando se incorpora a la gente, se le incorpora en otro momento o al final. Discusión de hoy a la mañana del desayuno. El tema es así, ¿qué es el diseño? Porque mucha gente cree que el diseño está instalado, es una verdad revelada, empieza cuando entramos al escenario. Ese es otro de los mitos, grandes mitos. En realidad el proceso del diseño termina o está terminado cuando entramos al escenario. Por eso se habla bien se dice, preproducción y producción. El sistema de producción empieza cuando entramos al escenario, pero el trabajo de los creativos ya terminó ese día, porque empezamos a producir, bien hablado, porque acá se habla del productor como el tipo que pone la plata. El sistema de producción es cuando se empieza a fabricar el espectáculo, no cuando se empieza a pensar. Ese periodo se llama en español preproducción. Entonces, el laburo del creativo, no puede entrar un creativo a fabricar cuando no pensó. Y eso es un problema a donde ahí empiezo a asociar la tecnología, porque para mí la tecnología, si pensamos la tecnología como el cacharro nuevo, envejece cuando ya te lo vendieron, en general. Sí. Pero estoy hablando de esos sistemas de trabajo, como puede ser un proyector o un elemento que se usa tecnológico en el escenario, digamos,
con el sistema de producción. Entonces, el iluminador en otro sistema de producción, cuando es convocado por el creativo, porque sea el director o empieza a trabajar en el proceso creativo a la par del resto de los creativos, del escenógrafo, todos empiezan a pensar el contenido dramático, no quiero decir espectáculo porque suena a otra cosa, pero digo, empieza a trabajar en ese contenido que le toca desarrollar y poner en crisis en reuniones periódicas, en un sistema de trabajo. Y el problema es el sistema de trabajo. No podemos empezar a trabajar en el escenario, porque en el escenario se fabrica. Eso sería lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Es un sistema que existe, que funciona. Es lo que debería ser, pero tenemos... Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una matriz mental. Tenemos experiencia que por el tipo de producción muchas veces que nos toca, que por los tiempos tenés que diseñar durante el proceso de producción. ¿Cuáles tiempos? Si vos cuando se llaman 2 meses, 2 meses antes para hacer una obra, vos ya tenés que estar cortando madera porque si no, no llegas con la escenografía. Digo, nosotros estamos viviendo ahora una experiencia en la cual estamos diseñando con la producción en marcha. Sí. Pero entonces, eso es lo loco de lo tecnológico. Lo tecnológico viene a darnos una mano ahí, porque la verdad que sin tecnología no importa. Antes tardaban, las pirámides son las pirámides y las construyeron no sé cuántos miles de cientos de años y las hicieron. ¿Qué tiene que ver? El resultado es el asunto, no el procedimiento. Antes, como decía Jorge, ahora existe el router que en 10 horas te corta todo y antes tardaban 6 meses. No importa eso. No importa eso. Lo que importa es cómo perpetramos, digamos, dónde nos apilamos los creativos, porque si no, si pensamos de esa manera, los creativos nos pauperizamos, nos proletarizamos, nos convertimos en operarios. Y esa es la diferencial, con todo el respeto, digamos, porque el organigrama necesita del operario y del técnico, o del especialista, o del programador, la figurita esta que ha aparecido ahora de los programadores, no somos nosotros. El que piensa, el desarrollo de una idea, no se puede, excepto, no sé, a lo mejor alguien ahí genial que sí, pero compartir el calendario con el proceso de la fabricación. Hablo de fabricación para llevarlo a términos así crudos, industriales. Sin ser una industria, nosotros fabricamos espectáculos. Aunque sea del off, aunque después decidamos que por discurso necesitamos un cenital, una valija y un actor y una cámara negra. No importa esa decisión es creativa. Lo que importa es el proceso que precede esa decisión conceptual. Ahí va la cosa. Yo cuando te hice el comentario es que sería lo ideal, es que bueno, la experiencia muchas veces no es esa. Pero es una decisión conceptual que es anterior a ti. ¿De qué es de producción? Es un sistema de producción. Es el sistema de producción, está clarísimo, sí, eso seguro. Pero el sistema de producción lo construimos nosotros. Seguro, todos los días. y lo que digo es la tecnología que viene a ayudar a esa efectividad de la que hablábamos también en los mails, que es que hoy a uno, digamos, de las, no sé cómo llamarlo, pero de las habilidades que tiene que tener es cierta efectividad, en que en muy poco tiempo tiene que lograr resolver un problema creativo. Eso se llama improvisación, no se llama esa. Bueno, seguro, pero digo, son los procesos de producción los que te llevan a eso, Marce. Pero eso no. Bueno, uno también puede decir, no hago este laburo porque me parece una improvisación, pero la realidad es que hay mucha, la oferta hoy de trabajo para los diseñadores muchas veces tiene que ver con esa realidad, con que hay muy poco tiempo y recursos acotados para ser muy efectivo. Bueno, escucharon los problemas, las preguntas, las sensaciones. ¿Hay alguien que quiera sumar? A ver, dame un poco más de sala, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para Maxi con relación a lo que él decía acerca de su experiencia y también del tema de incorporar, digamos, el video a lo narrativo. Si cree que hay una necesidad de una mayor experimentación entre la interacción del actor en escena con el video escénico. A ver, sí, a mí me parece que no habría otra manera de que el video escénico pudiese cumplir una función medianamente
interesante arriba del escenario, sino es en una interacción con el resto de los elementos, no solo el actor, con la dramaturgia, me parece. Ya sea con el actor proyectado o con el actor físico en la pantalla, sobre el escenario, o con las coreografías, o con los movimientos de luces, con la música. Me parece que hoy la idea es esa, digamos, ¿no? O sea, todos los creativos trabajamos en equipo en un proyecto y vemos la manera justamente de generar, de comunicar con todos los elementos integrados. Me parece que no hay otra manera. Y en el caso del actor, por lo menos en lo que a mí me toca, en mi experiencia, es un campo que se abre también para el video muy interesante de poder trabajar en interacción con el actor. Mi pregunta tiene que ver un poco más con la relación desde la especificidad de ustedes con el director teatral, porque hasta ahora se ha nombrado mucho al actor, a los demás, digamos, Maxi habló de ciertas cosas con con los iluminadores, con los escenógrafos, la relación del video, pero digamos, ¿por qué mi pregunta? Porque venimos a lo mejor de un teatro artesanal, a lo mejor, yo vengo del teatro independiente, entonces por ahí con rudimentos, con papeles, con cosas, hemos hecho cosas por ahí más creativas. Ahora se incorpora una tecnología que en muchos casos no dominamos. Entonces, quien dirige estos espectáculos, digo, ¿qué pasa? ¿Hay que entrenarlo? ¿Qué es lo que pide? Bueno, eso. Digamos, es obvio que la relación digamos, con el director debiera ser lo más fluida que podemos y tiene tan diversas características como personas y personalidades hay en la vida. O sea, uno puede trabajar con directores que no tienen la necesidad de pensar absolutamente todo el espectáculo, sino que justamente se juntan con colaboradores y entre todos se va gestando, se gesta el espectáculo, que por supuesto lo que sí tiene el director es la posibilidad del veto, digamos. Eso no nos olvidemos. Hay otros directores que piensan que ellos tienen que tener el control absoluto de todas las instancias y prácticamente nosotros somos traductores técnicos de lo que piensan y lo que quieren hacer. Digamos, entre esos dos extremos hay una cantidad de variables enormes. Particularmente, como es obvio, prefiero trabajar con directores con los cuales poder reunirme y nosotros con Gonzalo tenemos un equipo de trabajo con Rubén Schumacher que es muy claro. Nos juntamos desde el primer momento los tres y decidimos los aspectos visuales del espectáculo entre los tres. No es que yo diseño una escenografía y arreglate Gonzalo y iluminala. Digamos, en general estamos muy atentos de las palabras que cada uno decimos y el resultado en general aparece después de varios días de juntarnos y de ver y qué sé yo cuánto, y se resuelve en un proyecto escenográfico porque es el puntapié para poder avanzar, pero en general surge de la interrelación y de lo que nos vamos diciendo uno al otro. Y eso es para mí
es como el equipo casi más interesante del cual yo he participado. Hola chicos. Con respecto a los sistemas de producción, o sea, conocemos los sistemas de producción en teatro, como decía Maxi, ideal, pero en teatro grande. Con el teatro independiente, ¿qué se hace? ¿Una adaptación? ¿Cómo sería el estándar de producción con respecto a la realidad media, el 90% de las obras que se hacen acá? Yo estaba tomando unas notas mientras Jorge contestaba. Leandro, ¿cómo estás? La situación es esta, digamos. Vuelvo al origen. Hace un par de años yo hice una ponencia en Rosario respecto de los sistemas de producción. Acá no estamos hablando de recursos, porque tiene cierta transversalidad el problema. Pasa en un teatro de ópera y pasa en un teatro independiente, o sea, y pasando por el comercial, digamos. Todos los sistemas de producción es, como cuenta acá haciendo estos dos autorreferenciales que abrieron una puerta complicada, hablar de ellos mismos, un sistema de producción que además tiene vigencia a través de más de una obra, con lo cual hay un lenguaje común. Un poco enlazo las dos preguntas. El director puede tener una formación muy vasta y poder controlar todos los sistemas, o no puede tener una formación más que la de manejar actores y se basa en su equipo creativo. Lo que no puede dejar es dejar de ser director. O sea, el director por lo menos tiene que curar. Y en nuestro sistema de producción, a veces lo que pasa es que como no conocemos del problema, lo omitimos y lo pateamos, y ahí es donde hablo de la pauperización de los otros creativos. Cuando un coreógrafo te llama para hacer un ballet y te llama 5 minutos antes de estrenar, estamos en un problema. No sos un creativo, aunque lo seas en el crédito después, porque no hubo un proceso de producción que necesita un creativo, que reflexionar sobre el producto. Más allá de que tenga 100 luces o 5, eso no es cuestión de discusión. La cuestión de discusión es cómo eso converge en un sistema de producción. Y en eso el teatro independiente, en la Argentina, tiene un carácter, es donde se debería formar ese sistema, porque es el semillero en la Argentina, empieza a hacerlo un poco la universidad ahora, a través de la licenciatura. Nosotros en la UNA formamos iluminadores, diseñadores de iluminación, pero es solo un sesgo del problema, porque el resto de los actores vienen desde otros lugares. Entonces, esta cosa de armarse de forma empírica a veces, lo que no trae un tipo que puede ser genial es el método de trabajo. Ese es creo yo, el mayor problema que tiene nuestro sistema de producción. Bueno, ya que abrieron la puerta, yo cuento mi anécdota, digamos. Yo soy diseñador de producción en este momento y yo estoy trabajando con un equipo creativo. Más allá del tiempo, no importa, sea 6 meses o 2 años antes, cuando nosotros hacemos un sistema de reuniones así meteóricas de muchas horas, está todo el equipo creativo. Y desde el primer día, aunque no tengamos idea de cómo va a ser el formato, en la primera reunión de trabajo, donde nos conocemos todos y ya leímos el texto, cada uno aporta su idea. Ya estamos haciendo cues, el iluminador, el coreógrafo haciendo pasos, solicitándole tal vestuario a la vestuarista, o tal situación el director necesita un cambio de escenario. Digamos, eso se hace, es un trabajo colectivo, liderado por el director, moderado por el diseñador de producción, que a diferencia de un director técnico o un productor técnico, tiene ese carácter de moderación que interacciona entre la parte técnica y la parte creativa, digamos, después cuando se va a pasar a fabricar el producto. Pero digo, esté el diseñador de producción, que se necesita una producción de gran escala, o no, está en una modalidad de trabajo, que en otras latitudes es centenaria. Digamos, que ingresen, si el iluminador lo vas a necesitar, porque alguien tiene que prender la luz. Alguien tiene que prender la luz, sea la luz el pirata para la luz de trabajo, prender 2 faroles. Va a aparecer ese personaje, alguien hay que vestir. O es la época del teatro isabelino que decían, vos hacés de cura, y salía alguien a buscarse ropa de cura, que no había ni vestuarista, digo. Ese formato ya está abandonado, ya aparecieron estos personajes como necesarios. Como ya aparecieron,
darles un lugar o no darles un lugar en determinada etapa del proceso es el punto de inflexión entre un diseño de producción o no. Sí, yo creo que no tiene que ver si estamos hablando de empresarial, si estamos hablando de estatal o de independiente, sino que es una forma de trabajo, es una mentalidad donde vos podés dejar espacio en el proceso para que se incorporen los diseñadores en qué momento es y por qué. Creo que esa es el meollo. ¿Por qué yo llamo a un videoactor? ¿O por qué? Es decir, ¿cuál es la función? ¿Cómo lo entiendo yo? Creo que eso atraviesa los 3 formatos de producción. Sí, esta pregunta es para Jorge. ¿Cómo vos ves el aporte, digamos, de los videos desde tu planteamiento espacial en la relación, digamos, de qué valorización le das vos al hacer una propuesta escenográfica? ¿Se entiende? Bueno, un poco creo que lo que le hemos hablado en toda la mesa. El video es un aporte más y una herramienta, una gran herramienta para desarrollar más posibilidades escénicas. Digamos, para mí es como algo, yo personalmente lo tomo como algo natural, cualquier aporte para la escena. Todos me parecen importantes, necesarios, dignos de ser investigados y utilizados. Solamente pienso que a veces sí, a veces no. Es como, no creo que haya una norma, no creo que haya una norma para, bueno, de aquí en más todos los espectáculos deben tener un video. Sí creo que es un gran elemento de ayuda, pero coincido 100% con Marcelo, de la misma manera que era un elemento de ayuda cuando se pintaba un telón o cuando apareció la maquinaria y se podía colgar a alguien con unas cosas y se simulaba el mar con unos rodillos que, digamos, todo lo que contribuya a crear la expresión o la ilusión teatral es como bienvenido. Y en este momento el video, digo, lo que sí me parece que es importante o interesante, buscar con las nuevas herramientas que aparecen, nuevas formas de expresión, digamos, porque si no reemplazamos unas con otras y eso empieza a ser más aburrido. Digamos, sería interesante que exista una dialéctica del video o, digamos, o cómo podemos hacer para que el video no reemplace a un telón pintado. Por ahora no lo encuentro demasiado, ¿no? Digo, algunas experiencias que pude ver digamos, aparecía algo como más profundo o más fuerte. De todas maneras, digo, todos los elementos y los materiales y en lo visual es muy de destacar el uso de los materiales, porque digamos, hay materiales que responden con mucha nobleza y mucha ductibilidad a lo que uno quiere hacer y otros que son más difíciles. Es decir, un buen pipí o pantalla de retroproyección para iluminar es mucho mejor que una sábana blanca, digamos, eso no hay duda. Yo creo en la calidad de determinados materiales, como la calidad de las pantallas que vas a poner, o de los proyectores que vas a usar, o de las luminarias que el iluminador va a poner, porque va a poder ver facilitado su trabajo expresivo, que de eso se trata. Digamos, creo que así como un poco final, diría que eso, que todo lo que contribuya a facilitar
y a encauzar y a mejorar la posibilidad de expresión, es fantástico y bienvenido, porque la verdad es luchar con una luminaria que rinde 5 veces menos de lo que tendría que rendir, y eso cuánto es engorroso. Tampoco nada supera al talento, nada suplanta al talento. Eso es cierto, pero digamos que lo ayuda, lo ayuda. Sí, buen día. Hola, buenas tardes. Empezaron hablando al principio sobre la posibilidad de la tecnología para romper con la verticalidad. Sin embargo, durante toda la plática pareciera que están para romper con la verticalidad y poder tener horizontalidad. Pero pareciera que están perpetrando esa verticalidad más allá de hablar de horizontalidad. A mí me gustaría saber, entonces, hacia dónde van las experimentaciones estéticas. Ustedes hacen experimentaciones estéticas, ¿qué opinan sobre el tema? Es decir, ¿de qué manera o cómo se puede romper entonces esa verticalidad? No hay que romperla. Estamos cómodos así. A ver, cuando yo hablé de verticalidad, dije que lo que quería expresar es que en una tarea de equipo y de conjunto como es la teatral, el incorporar nuevas o más personas que participen del proceso creativo, para mí lo hacía más interesante. No estaba hablando de más que de eso, digamos que en la medida de que haya más voces que participen del problema creativo, la cosa se hacía más interesante. Y es un poco lo que decía también Marcelo, que si vamos a tener un iluminador, ¿por qué llamarlo cuando ya estamos con la escenografía montada arriba del escenario? ¿Por qué el iluminador no está presente desde que empezamos y desde que se empieza a generar un proyecto? Hay veces en que realmente esto incide, inclusive es mal negocio desde el lugar de producción, porque alguien llamado y puesto a pensar a tiempo hasta puede resultar simplificar y hacer más barata una producción. Por supuesto. Perdón, yo hice un comentario así con sarcasmo, digo, desde digamos, la situación, respondiendo un poco a esto, porque el teatro como organización creativa, digamos, el espectáculo teatral tiene un organigrama. Ese organigrama, en la vértice de esa pirámide está el director. Esa es una figura que no está en discusión desde el siglo XVIII, cuando aparece el director de escena, ¿XIX? En el 19 aparece. 19 aparece digamos, antes, digamos, la comedia del arte pudo existir sin director, pero así funcionaba el sistema de producción. Cuando aparece el director, que aparece la figura con más poder o menos poder, moderando y curando lo que se ve en el escenario, empiezan a sumarse toda una serie de creativos, hasta recientemente el videasta y el diseñador de sonido. Yo no la cuestiono, ni la cuestionaría, porque es bueno para el sistema de producción tener una figura que lidere, así como creo que una película no se podría hacer, o un programa de televisión no se podría hacer sin un director. La figura esa, yo creo que no está cuestionada. Igual, Marcelo, el cine es otra problemática. Porque, digamos, en la elección del plano está el problema narrativo. Claro. En el teatro el plano es general. Claro, ni hablar. Pero lo decía como sistema de producción colectivos. Entonces digo, sí, aparecen, se va complicando la cosa. Recién pensaba cuando Maxi un poco contestaba y demás, y hablaba Jorge, una pregunta respecto de cómo se relaciona el video. Sí, los contenidos se van enriqueciendo, porque creo que la pregnancia de una pantalla de LED, el cambio de escala, el actor, hasta la proyección de video en retro y demás, siempre era la escala humana la que era el emisor de los contenidos. Al aparecer la imagen en movimiento a una escala superior a la humana en alguna circunstancia,
cambia a veces la relación figura-fondo y el rebatimiento de plano. Entonces, el problema lo hace más complejo, pero eso no cuestiona definitivamente la ausencia del director. Yo creo que ahí entra, otro mito de que originalmente en los comienzos todo se debatía, todo se discutía y había cierto proceso de horizontalidad en nuestros grupos. Y esto no es así. La figura del que coordinaba el teatro independiente fundamentalmente, siempre hubo una figura que era la que terminaba ordenando, ya sé, director o no. Lo existe en el teatro comunitario, que es un teatro de cuadros filodramáticos. Así que yo no creo que sea un problema de horizontalidad o no, sino es un problema de cómo ingresan ustedes en el proceso creativo y cuánto lugar se les da. Disculpen, quería hacer una pregunta. Yo vivo a 17 kilómetros de Capital. Intento ser actor y hasta alguna que otra vez director. Por todo lo que ustedes dijeron, su tecnología no me llega. ¿Qué hago? ¿Me suicido actoralmente? Porque no podemos tener seguido 2 semanas seguidas un mismo lugar. Yo personalmente estoy en 3 de febrero y paseamos por todos los centros culturales o el Cine Paramount, que es el teatro más grande que tenemos, donde encima trabajamos gratis. ¿Cómo me acompaña esa tecnología? La pregunta en sí es, ¿qué hago? ¿Dejo de hacer teatro ahí? Y no estoy lejos, ¿eh? Son 17 kilómetros. No sé. Si querés que sea malo, sí, no hagas más teatro. Si querés que sea talibán, te voy a decir, ya, tratemos de hacer un teatro más sofisticado, más complejo. No lo puedes hacer, no lo hagas. Me agarra, tenés el monstruo. El problema es cómo vos incorporás la posibilidad de pensar el teatro, ¿sí? Más allá de que estés en una covacha, en el mejor teatro del mundo o en el orto del mundo, ¿sí? O sea, sí, suicidate y empezá de nuevo a pensar las cosas donde la tecnología sea un procedimiento diferente a pensar, en donde puedas tratar de pensar el teatro de otra manera. No es tengo 3 tachos, 4 tachos, todos vivimos en 3 tachos. El mundo de 3 tachos lo tenemos todos, ¿sí? 3 tachos rellenamos los agujeros. Así se iba a llamar un seminario que iba a hacer en algún momento. 3 tachos y tapamos los huecos. No es esa la idea. La idea de esto es tratar de que vos puedas darte cuenta de que no es solamente los 3 tachos, ¿sí? Y esta mesa fue para eso. Por eso te digo. Bueno, a ver, sistema de producción, pensamiento histórico, evaluar el problema de la dramaturgia en términos de lo que es el producto final, ver cómo se organiza el equipo, ver si queremos espectacularidad o no. Creo que hubo puntas para que de alguna manera puedas decir, a ver, ¿desde dónde veo mi problema y cómo disparo? ¿Entendés? ¿La bala o la bala? ¿Me explico? Gracias. Bueno, vamos a pedir un fuerte aplauso para los miembros de este segundo panel del día de hoy. Agradecerles su presencia.